Buenas noches a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Esta noche tenemos al doctor Carlos Federico Campos, que viene a presentarnos el blasón nacional en los documentos postales. Adelante, Carlos. Pues bueno, primero quiero agradecerle a Gerardo porque me ayudó a refinar un poquito el título. Creo que yo le había puesto un título muy largo, que era Interpretaciones y representaciones del blasón nacional en los documentos postales. Y pues sí, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De lo que es una interpretación y una representación. Pero básicamente la conferencia, la línea que va a seguir es cómo va evolucionando. Como todos sabemos, nuestro escudo ha sido muy camaleónico y es una de las grandes bellezas que tiene y que lo separa de pues, muchos otros símbolos nacionales en todo el mundo. Y creo yo que encontré como una manera muy interesante de que converjan dos objetivos en esta conferencia. El primero de ellos es que pues acaba de ser el Día de la Bandera y yo le comenté a Gerardo, pues bueno, vamos a hablar del escudo nacional. Y ya sobre la marcha, preparando esta presentación, pues me topé con un tema que va a ser a lo mejor el que nos va a dar un poquito más de discusión, obviamente una discusión académica, una discusión de intercambio de ideas, sobre qué pasa con esas marcas que no están concebidas, digámoslo así, para ir sobre las cubiertas o los efectos postales que circulan por el servicio postal, sino que se utilizan para gestión administrativa, ¿no? Para los documentos que abundan en los archivos. Resulta que recientemente pues he estado trabajando mucho nuevamente en fuentes de archivo y yo pienso, ¿verdad? Yo en su momento dije, me encontré aquí ya el santo grial de la marcofilia mexicana, ¿no? Llevo apenas un par de semanas revisando y ya he identificado prácticamente casi 40 marcas inéditas, pero ahí es donde va a entrar la discusión. ¿Son marcas postales o son distintivos postales? O ya verán ahorita más adelante a qué me refiero con todo eso. ¿Ok? Y pues bueno, aquí está el índice. Como pueden ver, ya está la partición. Hoy vamos a ver nomás del 1 al 4. Los elementos introductorios en los que terminaré de aterrizar todas estas ideas que les acabo de mencionar. Luego, recordar que nuestro escudo es una representación gráfica de un mito fundacional. ¿La fundación de qué? Pues de México Tenochtitlan. Y cómo fue distorsionada esa iconografía durante la etapa virreinal, ¿sí? Durante la etapa novohispana. Se le van a integrar algunos aspectos para hacerlo un poco más, digamos, acorde a las reglas de la heráldica europea. Luego en el punto 3 vamos a ver cómo es que ese escudo que originalmente representaba solamente a la Ciudad de México, ¿estamos de acuerdo? Era la Ciudad de México la que tenía ese escudo, la que tenía, digamos, esa iconografía. Pero ya una vez que nace México como país independiente, pues se va a extender a nivel nacional. Vamos a dejar obviamente atrás a estos escudos complejos de los reyes españoles, que ahorita hablaremos de ellos, y el águila se convierte ya por excelencia en el blasón nacional. En el punto número 4, que va a ser obviamente el más importante del día de hoy, porque es ahí donde está todo ese tema que les digo de las marcas, pues vamos a ver la impresionante versatilidad que ha tenido la representación del águila antes de que se estandarizara. ¿Estamos de acuerdo? En el siglo XX ya se hace el esfuerzo consciente por estandarizarla. La actual versión es de Pence, como todos saben, y pues tiene sus pros y sus contras, estamos de acuerdo, porque evidentemente pues ya está igual en todos los documentos, pero sí le quita un poco de licencia artística, esa licencia artística que nos encontramos en las fuentes del siglo XIX sobre todo, que cada artista, cada grabador, cada impresor, digámoslo así, pues le ponía algún elemento, ¿no? Y eso nos ha dejado muchísimas, muchísimas interpretaciones del águila y algunas de ellas muy bien logradas, bellísimas, otras no tanto como lo veremos más adelante. De la parte 2 pues, nomás para dejarlos ahí con un poco la curiosidad, el número 5 lo titulé La piña y los grifos. Ya verán por qué cuando tengamos esa sesión.
Aterricemos. La evolución del escudo mexicano es un caso particularmente complejo y muy diverso dentro del ámbito de la heráldica. Yo creo que es un caso por excelencia de estudio en lo que viene siendo la heráldica. Y mucho ojo, porque si nos ponemos muy estrictos, muy ortodoxos en el sentido estricto de la palabra, no es un escudo como tal, sino que es un emblema. Sin embargo, pues ya por convención le denominamos escudo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque por lo regular la denominación escudo está, digamos, limitada a esos que sí tienen, digamos, como que el soporte tradicional de donde se origina, ¿verdad? Todo esto de la heráldica, que eran los escudos que cargaban en la Edad Media, por ejemplo, los caballeros. Desde un enfoque semiótico, es decir, el estudio de los signos, y estético, y sí me va a permitir muchísimo hablar de bonito y de feo, y los invito a que todos también, pues, nos demos esa libertad, nos demos esa licencia el día de hoy. A veces tenemos mucho ese temor a rayar a lo mejor en lo no académico, pero aquí sí que es muy válido, ¿no? Esta conferencia busca ilustrar este proceso de cómo va evolucionando nuestra águila, pero exclusivamente tomando las representaciones e interpretaciones que le mencionaba que aparecen en fuentes postales. ¿A qué me refiero con fuentes postales? Pues bueno, lo tenemos aquí en la siguiente diapositiva. Ver cómo el escudo mexicano aparece en las fuentes primarias para el estudio de la historia postal. Yo actualmente por un par de proyectos que traigo he estado revisando muchísimas fuentes de este tipo, incluso he estado yendo, pues no todos los días, pero una vez al mes, por ejemplo, a la biblioteca postal, y ahí me he encontrado con muchos tesoros, ¿no? ¿Cuáles son los, digamos, tres principales tipos de archivos? Bueno, más que archivos, fuentes primarias en las que vamos a encontrar esas representaciones. La legislación postal o el derecho postal, que es una rama, obviamente, pues del derecho. Todo el material archivístico, por ejemplo, piensen en reportes de contabilidad, administrativos, pagarés, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, productos postales. ¿A qué me refiero con productos postales? Pues obviamente un entero postal. En los enteros postales no me va a dejar mentir aquí, por ejemplo, Ricardo, la cantidad de representaciones que hay del águila, por ejemplo, en las tarjetas postales, muchísimas, no creo que están tipificadas hasta la tipo 16, tipo 17. Entonces, nada más ahí hay un montón. Ahora, otro que a veces también se nos pasa desapercibido son los sunburst en las estas etiquetitas Sunburst, que era para la correspondencia certificada o registrada, como se le denominaba, pues también ahí fue evolucionando el águila. Entonces ahí tenemos otro producto postal en el que se ve esta evolución. ¿Cuáles han sido mis objetos de estudio? Libros. Sí, todo, cuando estamos hablando de legislación postal, pues ahí entran todos los tratadistas, las recopilaciones de las leyes y bandos y pragmáticas, etcétera, etcétera, las memorias de la Secretaría de Hacienda, todo eso va ahí. Papel membretado es algo muy interesante, muy a menudo lo dejamos pasar desapercibido, como que no le damos una relevancia, una importancia, simple y sencillamente porque ese distintivo no está marcado como lo he explicado en otras ocasiones, sino que está impreso, es papel membretado, pero no deja de ser también un distintivo del servicio postal o de la dirección de correo. Las marcas de gestión, que ya les explicaré un poco más adelante a qué me refiero con este concepto, sí es uno de mis conceptos que a veces gustan, a veces no gustan. Voy a tratar de justificarlo lo más posible. Y viñetas. ¿A qué me refiero con viñetas? Pues principalmente a los diseños utilizados para estampillas postales, pero ojo, las estampillas postales voy a tratar de abarcarlas lo menos posible, porque yo sé que ya están muy platicadas. Van a decir que no me gustan las estampillas porque ya ven que la vez pasada también no hablé de estampillas, pero no, no se trata de eso. Simple y sencillamente bueno, mi objetivo es que nos demos cuenta que la estampilla postal es solamente un elemento de un ecosistema muchísimo más grande y que a veces por concentrarnos tanto en la estampilla dejamos de lado hasta la marcofilia. O sea, yo lo que estaba pensando, la marcofilia creo que apenas ahorita está como que volviendo a remontar después de muchos años en los que pasó a un segundo plano. Y bueno, vamos a comenzar ya con el mito fundacional. Ojo,
En esta diapositiva es la única en la que van a ver representaciones que no provienen de fuentes postales, pero fue necesario que las incluyese para que pues demos esa secuencia, ¿no? No sé si tengan en su conocimiento que pues el águila devorando una serpiente es un símbolo que no es exclusivamente mexica, también en Europa se desarrolló independientemente. En el Imperio Romano era un símbolo muy común para representar el triunfo del bien sobre el mal. Luego incluso la Iglesia Católica lo va a retomar también, ya saben ustedes, la serpiente, todo el tema del jardín del Edén, la manzana, Eva, etcétera, etcétera. Acá en el mito fundacional del águila de la náhuac, el águila de, de Tenochtitlán, pues la vemos representada devorando una tuna. Hay representaciones en las que está devorando un ave, parece ser un colibrí. Hay representaciones en las que está devorando un glifo, ¿sí? Estas, digamos, el lenguaje escrito, que en sentido estricto no era así, pictográfico más bien, de los mexicas. Entonces, tampoco no había como que mucha estandarización en esa época. A eso agréguenle que llegan los españoles, nos queman todos los códices, bueno, un altísimo porcentaje de estos. Entonces realmente nuestras fuentes primarias para conocer cuál era la visión pura o la visión más apegada a la realidad de ese mito fundacional, lamentablemente son muy pocas, ¿no? Ya el águila mendocina que ven acá representada en una estampilla postal, es casi me atrevería a decir, a lo mejor muy atrevido que lo diga, pero ya casi casi es una falsificación europea, porque ya está hecha en papel europeo, ya está, sí, obviamente con fuentes indígenas, porque todavía había indígenas, no sé si sea la palabra correcta, pues los nativos mexicas, todavía mexicas que pues habían vivido todo el proceso de conquista, pero si la ven ahí, ¿cuál es el gran faltante? No está devorando nada. Ahí en el Códice Mendocino no está devorándose nada. Y luego tenemos por acá una representación ya mucho más tardía, estamos saltándonos ya hasta el siglo XVIII, pero esa es muy interesante porque dos cuestiones. Primera, la incluyó Francisco Javier Alegre en un libro que publicó en 1777 que no tenía nada que ver con México, era una obra, creo que era una traducción de la Ilíada o algo así, o sea, no tenía absolutamente nada que ver con México, pero él estaba exiliado porque él era jesuita y fue su manera como de, pues, manifestar que extrañaba su patria, ¿no? Y ahí lo que pueden ver ustedes en el pecho del águila es el escudo de armas de la Ciudad de México como tal, el escudo que se le asignó cuando se fundó la ciudad ya con la planta española, que tiene este puentecito, tiene los leones rampantes, etcétera, etcétera. Pero llama mucho la atención que está ahí el águila posada en el nopal, no está devorando nada y está coronada. Eso es muy importante. En al menos tres momentos de nuestra historia, el águila es representada de esa manera, ¿no? Con una corona. Ahora sí ya a fuentes legislativas. Cuando yo estoy estudiando tarifas de la época novohispana, de la época virreinal, pues estas son las fuentes, ¿no? que tenemos. El Reglamento Provisional del Correo Marítimo de 1764, ese que ven ahí el segundo, que o sea, sí, sí salta mucho a la vista, ¿no? Porque pues parece estar muy mal hecho, pero es una fuente de archivo, es del Archivo General de Indias, y era donde se estipulaba cómo debía de ser el escudo que iba a estar en las banderas, en los banderones de los paquebotes, que eran estos barcos que estaban destinados precisamente a transportar las cartas entre España y sus Indias, como decían, ¿no? Y luego en todas estas recopilaciones de las pragmáticas, etcétera, etcétera, podemos ver ya estas otras interpretaciones de estos escudos. Una pausa aquí, estos escudos son escudos de los reyes de España. El escudo del rey de España, en ese entonces era el escudo en automático del reino, ¿no? ¿Y por qué vemos tanto, o sea, tan cuartelado está el escudo, así es como le llaman, ¿no? Está dividido en partes, porque cada uno de esos representa uno de los dominios en los no era solamente rey de España, era rey de Aragón, rey de Galicia, de Valencia, el duque de Milán, etcétera. O sea, tenían infinidad de títulos y cada uno de esos títulos está representado ahí en el escudo. Algo que también llama mucho la atención, pues, casi siempre es el Toisón de Oro, la Orden del Toisón de Oro, que es ese
como animalito que vemos ahí colgado, que es un collar es la principal orden de la monarquía española. El que ven acá en la cuarta, la Real Ordenanza del Correo Marítimo, a lo mejor ese sí les resulta un poco más familiar porque ha aparecido en varios sellos postales, no solamente de México y de España, sino de toda Hispanoamérica, porque fue cuando ya se establece la Real Ordenanza del Correo Marítimo y que fue una de las grandes reformas borbónicas, ¿no? En materia de comunicaciones y de la apertura de los puertos. Recuerden ustedes que antes estaba el monopolio de Cádiz, y luego se abre La Coruña ya como el segundo puerto y después van a venir muchos más. Abiertos para el comercio, pero también, por supuesto, para el tránsito de la correspondencia. Aquí tenemos otros cuatro muy monocromáticos, pero pues cada uno con sus diferentes elementos. Si nos ponemos a ver acá la cronología de los reyes, pues por ejemplo, el de la ordenanza general era Carlos IV, que estaba de rey. En cambio, ya cuando nos vamos al último, el decreto del rey don Fernando VII, pues bueno, ya era cuando estaba restaurado Fernando VII. Por ejemplo, en ese es donde viene publicada la tarifa de 1814, que fue la última tarifa vigente durante la etapa virreina. ¿Ok? Y ahora me van a disculpar mucho, pero este momento tan importante y tan crucial de la evolución de nuestro escudo lo resumí así, o sea, lo mínimo, ¿no? Es la historia mínima de cómo es que adoptamos ya el águila de la náhuac como ese símbolo de toda esa enorme, esa masa de territorio que era la Nueva España y que yo lo sigo diciendo hasta el momento, o sea, el águila devorando a la serpiente en sentido estricto, para los que somos acá del norte de Chihuahua, pues no tiene nada que ver con nuestro origen y con nuestra cultura, es algo muy centralizado, pero por supuesto ya estamos en un momento de la madurez de nuestra identidad como mexicanos y de nuestro patriotismo que por supuesto que sí me identifica y por supuesto que si la veo en el extranjero me emociono, así como cuando escuchas el himno nacional, ¿no? Aquí lo que pueden ver en el extremo izquierdo de la pantalla es prácticamente, podría decirse, la única marca del correo insurgente. O sea, era una especie de correo militar que estaba operando completamente independiente a la Real Renta de Correos, obviamente contrabando, si seguimos las leyes vigentes en ese momento del virreinato, pero no sé si alcancen a distinguir que ahí ya abajito aparece el águila. Se ve muy deformada, lamentablemente no está bien la impronta, la transferencia de este cuño, pero este lo usaba Julián Villagrán, él estaba en la zona del Bajío. Lo que sí podemos distinguir ahí y que es muy interesante porque es una fusión, digámoslo así, como un sincretismo muy manifiesto, son las siglas VF7. ¿Qué significa eso? Viva Fernando VII, ¿no? El lema de guerra que utilizaron los insurgentes al inicio como una manifestación de su inconformidad con la usurpación del trono español por parte del famosísimo Pepe Botellas, José Bonaparte, que pues mandaron al exilio a los Borbones y que eventualmente casi casi tomó un, digamos, ya tono más satírico, ¿no? Un tono más cínico de viva Fernando VII, pues ya lo que querían ellos era verdaderamente la independencia. Entonces, esa pieza en particular tiene muchísima importancia dentro de esta cronología. Luego vienen estas excentricidades, podemos decirlo así, estas representaciones muy, muy, muy recargadas del escudo, ese optimismo y esa opulencia con la que se veía al imperio mexicano una vez que se independizó. Yo tuve un maestro en la carrera que él nos ponía una gráfica que era la línea del tiempo de la historia del país y el orgullo nacional. Y hagan de cuenta que empezaba acá el orgullo nacional e iba bajando, bajando, bajando conforme todas las cosas que nos pasaron en el siglo XIX, ¿no? Pero bueno, la conclusión era que pues eventualmente pudimos remontar. Pero incluso en esa época, y a lo mejor aquí muy poquito a la tangente, pero creo que sí es importante que lo dejemos bien sentado, ese orgullo que existía nacionalista, en las actas de nacimiento prácticamente decía, es un orgullo haber nacido en América septentrional, porque todavía no era incluso México como tal. Morelos propuso que se le llamara América septentrional, ya pasó. A Náhuac también fue otra propuesta. En heráldica, lo que vemos todo abajo, ese tiradero que vemos abajo del águila, se le conoce como trofeos de guerra. ¿Ok?
Y en la memoria de Hacienda de 1825, que es la primera fuente ya para la historia postal que localizo en un libro, posterior a la caída y al fusilamiento de el pobre de Agustín de Iturbide, pues ya la vemos ahí claramente representada sin qué, sin la corona, y ahora sí, con una serpiente, devorando a la serpiente. Entonces esto aquí ya de entrada nos trae varios cuestionamientos. ¿Por qué nos han vendido la idea durante muchos años de que esto de la serpiente fue una imposición de la Iglesia Católica precisamente para representar el pecado, la águila como la virtud devorando y triunfando sobre el pecado? Y pues parece ser que no es así, como muchas otras distorsiones que hay en nuestra historia, saben ustedes, abundan ese tipo de ejemplos. Estas son otras de fuentes legislativas, por ejemplo, la parte de la Ordenanza General de Correos, que no quedó derogada, muy buena parte no quedó derogada. Si ustedes se ponen a analizar la estructura, el funcionamiento, las rutas, las tarifas del correo después de la independencia, fue una inercia, ¿no? Prácticamente se quedó intacta la estructura que dejaron los españoles. No va a ser hasta 1842 que ya empiezan más o menos como que a tratar de reformarla. En la memoria de la Hacienda Nacional de 1841, pues sí vemos ya un poco de distorsión de la representación del águila, siempre de frente, ¿sí? Con las águilas, perdón, con las alas abiertas, que es lo que le hacía lucir tan majestuosa, pienso yo. A mí me parece muy lamentable que pues ahorita la tengamos de perfil, pero también ya saben, hay rumores de por qué es eso, ¿no? Y la que está en 1854 nuevamente, vean ustedes, se llena de, disculpen que sea tan coloquial, pero ese tiradero se ve sucio, realmente la representación se ve sucia, pero a lo mejor voy a exagerar aquí también un poco con la interpretación, pero sí tiene mucho que ver el mood del momento, o sea, la emoción que había entre la población. ¿Qué acababa de pasar en ese momento en México? Estábamos pasando por un periodo muy convulso. Entonces, nuevamente, esos símbolos de belicosos, etcétera, etcétera. ¿Para qué nos vamos tan lejos? El himno nacional es extremadamente belicoso. Un soldado en cada hijo de Dios. O sea, por ejemplo, eso dice el himno nacional, ¿no? Y se supone que nuestro país hoy en día pues es muy pacifista, es la no intervención, etcétera, etcétera. Pero pues bueno, ¿no? O sea, creo que los símbolos nacionales nadie se atreve a tocarlos. Ahora, los sellos negros. Aquí vamos a empezar ya a entrar a un terreno un poquito más escabroso. Yo ya les he argumentado, por ejemplo, en la charla pasada de los signos de franqueo, que estos sellos, que son también marcas de gestión, a mi parecer, que utilizaban cada uno de estos departamentos, cada una de estas oficinas, cada una de estas comandancias, etcétera, etcétera, para legitimar el documento, pues sancionarlo legalmente. En el ámbito postal se utilizaban para reclamar la franquicia. Se los expliqué claramente la vez de los signos de franqueo. Estoy seguro que también todos ustedes pues, lo saben, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no son de origen postal, sin embargo están cumpliendo una función postal. Esto está regulado en la Real Ordenanza de Correos, la parte que no quedó derogada, y se sigue estipulando que se tiene que colocar el sello negro para reclamar el derecho de franquicia y que esté libre del pago del porte, de franca de porte también, como le dicen, ¿no? Y pues hay de muchas naturalezas. Están, por ejemplo, las militares que tenemos acá en la parte izquierda. Creo que no es necesario que lea una por una para no aburrirlos. Luego tenemos las fiscales. De las fiscales quiero que se fijen especialmente en la de Yanguitlán. Ahorita van a ver por qué. Esa representación tan particular. O sea, es verdaderamente muy, muy, muy rara ese ángulo de ver hacia el águila. Igual el que vemos acá del juzgado de la ciudad del maíz, ¿sí? En San Luis Potosí, casi no se alcanza a distinguir ahí, pero hagan de cuenta que está en una posición muy similar a la que pudimos ver en el mosaico bizantino, o sea, así como que agachadita, un poquito torcida del cuello. Y pues bueno, vamos viendo cómo se estandariza, pero a la vez no, ¿verdad? O sea, precisamente por esa libertad que había en cuanto a la interpretación, pero no solamente una libertad, que se tomaran la licencia. Obviamente no te iban a poder hacer un cuño de la misma calidad
un presidio por allá perdido en el Alta California cuando todavía era de México, al que te iban a poder hacer en Veracruz o en Ciudad de México. Ahorita más adelante lo va a retomar esto también. Pero bueno, entonces sí, antes de que le dé la vuelta a esta diapositiva, es un tema un poco limítrofe. Es un tema limítrofe porque están cumpliendo una función postal, mas no son de origen postal. Entonces, yo aquí lo que pondría, por ejemplo, es las cintas de censura que se utilizaron en las guerras mundiales. Eso no provenía del sistema postal en sí, sino que era de otro ramo del gobierno. Aún así, nosotros cuando hacemos historia postal, todo ese tipo de distintivos también los tenemos en cuenta y también consideramos que le agregan no valor monetario necesariamente, pero sí valor documental a la pieza. Esto que ven ustedes aquí son membretes. En muchas administraciones principales de correos, pues ya no utilizaban el sello, sino que ya habían mandado a membretar su papel. Obviamente se ve más en las oficinas pues, de más dinero, de mayor manejo de caudales. Por ejemplo, el que tenemos ahí arriba es el de la Administración de Correos de la ciudad de San Miguel de Allende. Y el que vemos abajo es de el ciudadano José María Torrescano, que era el interventor nombrado de la Administración Principal de Correos del Estado de San Luis Potosí. Ahí nuevamente ven ustedes esa representación con los trofeos de guerra. Entonces, van y vienen, que es también algo que insisto mucho, ¿no? O sea, esa falta de estandarización permitía que se pudiera jugar mucho con la representación de la isla. A veces con corona de laurel, a veces sin la corona, a veces con el islote, a veces sin el islote, a veces hasta con un pedacito del laguito. Esa la quise poner así en una sola diapositiva que se viera en todo su esplendor. Vean ustedes, aquí se ven más claramente los trofeos de guerra, dos cañones cruzados, también una representación bastante singular del águila, muy torcida a mi parecer, las banderas a diestra y siniestra, como se dice en el blasonamiento heráldico, y esto proviene de papelería postal de Coahuila, en ese momento la capital de Coahuila no seguía siendo Moncloa, me parece, o si no, estaba a punto ya de pasar a Saltillo. Aquí está lo que les decía de que se acordaran de la de Yanguitlán, ¿sí? Esa representación. Yo cuando me encontré con esto quedé maravillado. O sea, nunca había visto yo al Águila de México representada así. Me parece lo que sigue de preciosa. Y ambas provienen de documentos de 1852 y se los puse con mucha intención así repetido, porque otra de las características que reflejan la inestabilidad política en nuestro país en el ámbito decimonónico, o sea, en el siglo XIX, fue que le cambiaban el nombre de administración a Dirección General de Correos súper arbitrariamente, ¿no? Porque prácticamente cada vez que había cambio de régimen, ¿no? De acuerdo a las simpatías políticas. Acá en la que vemos en la parte inferior hay un palimpsesto, tachan la palabra administración y abajo con manuscrito ponen dirección. Ahora me encontré con esta nota que yo sinceramente cuando me la encontré dije, wow, o sea, se los voy a leer lo que dice. Recibí de la Administración de Correos la cantidad de 2 pesos por compostura de 2 sellos de esta administración. México, a 5 de julio de 1852. Y nos firma Dubois Relier. Ahí tenemos al autor, eh, el responsable de buena parte de la belleza de nuestra marcofilia. No sé si ya está documentado, supongo que por ahí debe estar documentado. Yo nunca había escuchado hablar de él. Y de hecho después lo googleé, o sea, lo busqué en fuentes y prácticamente no encontré nada. Lo único que encontré fue un libro de Miguel Alemán, sí, Alamán, perdón, Lucas Alamán. De Lucas Alamán en el que hace mención de que este hombre de ascendencia francesa, además, vean ustedes, que simpático, su hijo y su hermano eran los expertos grabadores en la Ciudad de México. De hecho, en el membrete que ven ahí dice él era el grabador del Supremo Gobierno y abajo dice todo lo que fabricaba. Están sellos, timbres, matrices. eh, y luego también dice algo de justicia, tarifas. O sea,
Él era el que manejaba todo ese tipo de membretados, etcétera, etcétera. Y lo que vemos ahí arriba son dos de sus cuños. Están muy malas imágenes, lamentablemente, porque está caída esa página, pero ahí en ese repositorio hay muchos de estos puños. Yo había escuchado muchas veces que estos sellos de metal nadie sabía dónde estaban, que nadie sabía dónde habían quedado. Pues sí están, se supone que están en la biblioteca postal, así que habremos que seguir investigando, pero vean ustedes la pericia de este hombre, o sea, el grabado, son sellos de muy alta calidad, pienso yo. E incluso me tocó, se los puedo platicar de primera mano ahora que estuve allá en Uruguay. Eh, no sé si sea correcto que diga quién me lo dijo, pero yo creo que sí, porque es algo positivo. Yamil me comentó que México se distingue por ser uno de los países con una marcofilia más bella de prácticamente de todo el mundo. Digamos del ámbito hispanoamericano para vernos un poco más humildes, pero yo creo que sí, o sea, sí discutimos a nivel mundial. Que por ejemplo, si se ponen ustedes a ver las británicas, son bien simplonas en su mayoría. Marcas de gestión, ya llegué aquí al meollo del asunto. Como les mencioné muy al principio, la marcofilia siento yo que estuvo muy descuidada durante muchas décadas y nos enfocamos mucho en qué, pues en las piezas que llegaron al mercado filatélico. ¿Cuáles son las piezas que llegaron al mercado filatélico? Las cubiertas, los frentes, las cartas plegadas. Pero ¿qué pasa con toda esa papelería del correo que se queda en archivos y que durante muchos años nadie investigó? ¿Sí? Hubo un Chapman, por ejemplo, ahí en su momento, Samuel, Aguirre también hizo mucha investigación, pero realmente hay mucho todavía que está ahí esperando a que lo desempolvemos y que nos siga maravillando. Que a mí en lo particular, o sea, espero que se note la emoción que me genera porque pues a final de cuentas mi formación académica prácticamente soy como dicen Jim Rat, pero yo soy de archivo, ¿no? O sea, me encanta estar en los archivos, sentir el papel, hasta el olor del papel antiguo, o sea, no hay nada como realmente tener físicamente, ¿no? Las cosas. Y cuando se llega a topar uno después de que estuviste en el legajo a darle vuelta y vuelta de hojas, que por fin encuentras una marca, es muy emocionante porque sabes que vas a aportar conocimiento nuevo. Aquí dice, estas marcas, por su naturaleza administrativa, prácticamente les ha remitido a los archivos, salvo contadas excepciones. Y aquí también me voy a permitir, afortunadamente ahora que estuve en Uruguay lo vi, y también en Oaxaca, supongo, hay muchas colecciones de prefilatelia que se dan la licencia y está de hecho muy bien visto incluir, por ejemplo, una hoja de la tarifa, ¿no? Una pragmática, un bando, etcétera, etcétera. Y nadie discute que eso no sea historia postal. Yo creo que nadie se atrevería, incluso, pues, les digo, sube puntos, ¿no? Ese tipo de piezas, yo creo que sí enriquecen muchísimo la historia que estás tratando de contar con tu exilio. Entonces, pues yo creo que ahí tenemos la respuesta. ¿Es parte de nuestro campo de estudio, sí o no? Por supuesto que lo es, porque no debemos de concentrarnos solamente en lo que llegó a nuestras manos. Tenemos que enfocarnos en todo lo que implica y por lo que he visto, prácticamente la punta del iceberg, nada más lo que tenemos como que catalogado. Forman, por supuesto, parte del corpus de la marcofilia mexicana. Aquí vemos tres ejemplos de oficios, prácticamente oficios en los que se utilizaban estas marcas. Ahora, porque hay algunas de estas marcas que sí están recogidas en un Chasques, que sí están recogidas en un Jack Batch, que sí están recogidas en un Taylor, es el correo mexicano. Siempre va a haber excepciones a la regla y a lo mejor en ese momento era el único cuño que tenían disponible y se pescó y se fue en una cubierta que luego llegó a manos de uno de estos eruditos y por eso está catalogada. Entonces yo creo que eso también nos habla de lo arbitrario que puede ser ese sistema de discriminar cuáles sí y cuáles no. Yo propongo que por supuesto que sí deben de estar dentro de nuestro campo de estudio. ¿Las voy a poder tener en mi colección? Sé que no, porque todas están en un archivo, pero no es lo mismo ignorarlas a que existen. O sea, que existen, existen. Y aquí vamos a ir, espero que más o menos encuentren ahí la lógica de cómo fue que las acomodé. ¿Ok? Estos son ya puras de estas marcas que, por cierto,
La lista completa va a salir publicada en el siguiente número de Amexfil. Es un artículo que preparé justamente después de que encontré todo esto. Vean la de Durango. O sea, casi casi siento que es una papa cortada a la mitad y que ahí alguien se puso, ¿no?, a hacerle como que la figurita de la aguilita. Y es raro porque en el estado de Durango hay muy bonitas marcas también. La de Tacubaya, ni siquiera se sabe si es una águila o parece otro tipo de pajarito, no sé, o sea, muy distorsionada, pero ahí sí se entiende un poco más. Pues bueno, ya está notado, o sea, les iba a decir, se entiende un poco más porque era una oficina chiquita, pero pues estaba muy cercana a la Ciudad de México, ¿no? La de Teúl, que es en Zacatecas, si mal no recuerdo, sombrerete, vean ustedes también el águila, casi casi podríamos decir que es infantil, ¿no? Es una representación infantil, como te la dibujaría un niño. Aguascalientes lo tenemos por acá en la extrema izquierda. México, el de Puebla, ya lo empezamos a ver mucho más prolijo, mucho más detallado. Chalco, se ve mucho eso ahí en el artículo que publiqué. Hay varias oficinas que adoptaron esto, ¿no? El óvalo con el nombre de la oficina y arriba el águila posada de esta manera. Y luego, Saltillo, vean ustedes el detalle de las alas, vean ustedes el detalle de las coronas de laurel de olivo, el de Nieves. El de Nieves, cuando lo vi, pensé que estaba impreso. O sea, está tan nítido, la tinta tan bien transferida, que incluso hasta parece periquito, ¿eh? Si le ven la carita, parece un periquito más que un águila, pero está muy bonito. Y ya llegando a lo que prácticamente lo máximo así de estéticamente hablando, el mejor logrado, es el de San Luis Potosí. Ese sí está en el Chasques, por ejemplo. Pero afortunadamente esta fuente que encontré yo está muchísimo más nítida, muchísimo más completa. Van a ver ustedes el día que se publique el artículo, hay como 4 o 5 que sí estaban reportadas ya, pero las encontré con mayor nitidez. Ahora viene la pregunta, ¿cómo las ordené? ¿Alfabéticamente, cronológicamente o cómo las ordené? A ver, ¿quién levanta la mano? Nomás acuérdense de quitar el micrófono. A ver si pensamos igual o no. ¿Y nadie se Por, avienta? por, A ver, por detalle, por ser más fino el detalle sucesivamente. así es, David. Las acomodaste por como tenían acomodadas las alas, según yo. Están acomodadas, a mi punto de ver, de la más fea a la más bonita. Es correcto, así las O la más acomodaste. rudimentaria, la más Sí, rústica, a la más sofisticada, ya que bárbaro este grabador, o sea, y no es la más bonita, o sea, en el artículo que se va a publicar hay una que está, o sea, impresionante, verdaderamente, o sea, hay una belleza ahí, un tesoro, pienso yo. De hecho, así se llama Pregunta, el tesoro. pregunta, Carlos, ¿y por qué no seguiste la práctica de los catálogos de respetar los distritos postales? Porque esto es simple y sencillamente un ejercicio precisamente para que viéramos esa diferencia de la fabricación de los cuños, que simultáneamente, porque ojo, algo que no mencioné, todas estas que vimos aquí son de un periodo que va de 1842 a 1853. Estamos hablando de 10 años. Y en esos 10 años, coetáneamente, vemos ese periquito de Tacubaya y esa manchita negra, y vemos también esto de San Luis Potosí. Ahora, ojo, obviamente sí, si se quisiera hacer una, de hecho en la Netflix sí van a aparecer así, Jaime, por distrito. Sí, 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 ahí sí están así. Esto fue exclusivamente para la conferencia, como ejercicio de reflexión. ¿Sí? Y vean, por ejemplo, está ese de Celaya también que encontré con tinta roja, hay algunos con tinta roja. Y algo que antes de que se me pase, en estos reportes que son casi siempre de contabilidad, en los que los administradores enviaban como que sus cuentas de lo que habían captado de ingresos y de egresos en ese ejercicio, ponían estos distintivos. ¿Y qué pasa con las oficinas chicas? Ponían su marca lineal, o sea, la marca, la más simple, ¿no? La más sencilla, la que todos tenían. Ahí también me he topado con varias ya que casi creo que no están, que no eran conocidas, pero lo tengo que checar un poco más. ¿Por qué no las puse aquí? Porque son marcas lineales, o sea, toponímicas exclusivamente, y hoy estamos hablando del águila.
De aquí, pues ya que sigue, pues viene la época de la Guerra de Reforma, la intervención Maximiliano, nada más con la etapa porfiriana, todas las representaciones que hay ahí, o sea, realmente si me ponía ya a abarcar todo eso, se iba a hacer muy largo e iba a dejar de ser didáctico, porque voy a llegar hasta el águila mocha, prácticamente de Fox, ¿no? O el águila que aparecía en las Atoms, que pues es la pura cabeza, ¿no? Vamos a ver cuáles son mis reflexiones. Ampliación del objeto de estudio de la marcofilia. Yo creo que eso lo hace un poco más interesante, un poco más retadora. Ya no se trata solamente de desempolvar el catálogo, sino de seguir descubriendo y descubriendo y descubriendo. Es una contribución al resto de la historia postal. ¿Por qué? Porque si ignoramos estas marcas, a veces cuando nos lleguen a saltar en un frente certificado o a lo mejor en una carta de la más ordinaria que se puedan imaginar, pues vamos a subestimar su valor o sobreestimarlo si es que no conocemos todo este contexto que les estoy dando. Incluso en la guía postal que compartí hace unos días, creo en el grupo aquí de Gerardo, de 1953, vienen tipificadas con número todos los tipos de marcas que se utilizaban en las oficinas de correo en ese momento y sigue tipificada esta marca. Y curiosamente le llaman marca fechadora de administración postal. Así que es una figura que sobrevivió y que incluso se sigue viendo todavía. Tolerancia en los casos limítrofes. Hay que tener un poco más de tolerancia, por ejemplo, con los sellos negros. ¿Sí? Recuerden ustedes que entra todo el tema de la franquicia y a final de cuentas son diferentes ramas del gobierno. O sea, por ejemplo, hay una pieza certificada que Jaime tiene que como quineros tienen marcas del Ministerio de Hacienda. Pues bueno, recordemos que en ese momento, ya está la fecha, pero bueno, por la nomenclatura, la dirección de correos dependía del Ministerio de Hacienda. Entonces es muy evidente el por qué. Ahora, otra cuestión que no mencioné tampoco, las marcas consulares. Las marcas consulares son bellísimas. O sea, también ahí tenemos muchísimo campo de estudio. Que, ojo, ya hoy cuando estaba como que amarrando todo esto, ya para hacer las conclusiones, me acordé de una disciplina muy en específico que se llama sigilología, que es el estudio de los signos, de los sellos, de las bulas papales, de todo eso. Creo que sí hay ahí, por supuesto, una mega convergencia con la marcofilia y podría ser muy enriquecedor e interesante que a lo mejor adoptemos un poco de ese enfoque para entender mejor estas manifestaciones que vemos en nuestras piezas de nuestras colecciones. Que eso va ligado a lo que acabo de construir puentes con otras disciplinas. Yo siempre insisto mucho la manera en la que vamos a perpetuar el interés en la filatelia es conectándola con otras disciplinas. Si seguimos aferrándonos a aislarla de las demás, pues se va a perder, se va a olvidar, ¿no? Se va a extinguir. Y pues eso es todo por el día de hoy. Espero no haber ido muy rápido, espero de todas maneras ahorita me piden si quieren ver más a detalle alguna de las que les estuve presentando y sobre todo quiero saber si sí me di a entender, o sea, cuál es la importancia de estas piezas y si sí estoy justificando lo suficiente que las consideremos y las cataloguemos. Por ejemplo, yo sé, Jaime, que a lo mejor tú puedes tener una opinión diferente, pero bueno, vamos a ver cómo se da el diálogo. Gerardo, muchas gracias nuevamente por el espacio. No, muchas gracias a ti, Carlos. Ahora sí nos has dejado aquí reflexionando con todo lo que hemos visto. ¿Algún comentario, señores? Sí, Carlos, felicidades. Si me permiten hacer el comentario. ¿Me escuchan? Sí, Sí, adelante. Sí, Sí, tú conoces bien mi postura, Carlos. Yo, para mí, para que una marca entre en lo que es el ámbito filatélico, ya no de administración pública, ya no. La historia postal puede rebasar la filatelia, y este es un ejemplo. Pero para mí la prueba crítica o la prueba de separación sobre si debe
de entrar a la esfera filatélica o no, es si la presencia o la ausencia de una marca hubiera hecho alguna diferencia en el servicio que se prestó en cada caso. En el caso donde tú mencionas, donde se usaron sellos de administración en ausencia de los cuños usuales para matasellar ya sea timbres o que se hayan usado como sellos negros, es perfectamente válido. En los casos de porte pagado en prefilatelia, eh, obviamente para uso oficial, eh, bien lo has dicho, está plenamente justificado que vaya bien identificado que se trata de correspondencia oficial. Pero ya cuando llegamos a reportes de inventario, a papelería interna, a reportes que se mandan de las oficinas a la administración general, etcétera, etcétera, todos esos membretes, esos logotipos, esas marcas impresas, el hecho de que sean parte de correo no implica que sean filatélicos, Ujú. en mi punto de vista. Pero- Porque si una pieza la hubiera aportado o no la hubiera aportado, que fue transportada por correo, yo siento que esas marcas son irrelevantes. Es correcto. Pero bueno, esa es mi posición y tú la conoces, ¿no? Es correcto. Y la respeto plenamente y la entiendo, efectivamente, tú tienes una visión un poco más pragmática, yo creo, de lo que es nuestro enfoque de estudio, pero a mí, a lo mejor en mi deseo de hacerlo un poco más holístico, un poco más el todo, ¿no? El estudio del funcionamiento del correo, pues sí nos vamos a topar con muchas marcas que solamente van a estar en el archivo y que yo creo que no nos hace daño que las conozcamos, ¿no? O sea que... No, eh, es simplemente el manejo que le des. Yo no estaría de acuerdo en que se agregara a un catálogo de marcas postales. Ujú. Eso yo lo agregaría como un apéndice o como un apartado pues, de historia postal o un capítulo de administración postal. Pero te repito, en cuestión del servicio postal, esas marcas son irrelevantes, a menos de que se hayan usado para portear o para mandar una carta a su destino. O sea, la presencia de la marca que haya tenido algún sentido real, que hubiera cambiado la condición de lo que se envió. Sí, entiendo tu punto y por supuesto, como te lo acabo de mencionar, me queda muy clara tu postura, pero también tenemos que tener en cuenta que muchas de esas marcas que ya pasaron, o sea, esa línea de estar recogidas en estos catálogos ha sido porque tuvieron la suerte de que la vez que la utilizaron en una cubierta, pues esa cubierta sobrevivió y llegó hasta nuestros días. A lo mejor muchas de estas otras marcas, pues tarde que temprano vamos a encontrarlas también en Y alguna ese, cubierta. y ese día entrarán a un catálogo. Exacto. Es correcto. Yo creo que no está, realmente no está tan peleada, no, bueno, peleada no creo que sea la palabra, no diferimos tanto, o sea, yo también, o sea, creo que sí es mucho lo pragmático. Yo simple y sencillamente lo que les estoy diciendo es que pues hay todavía todo otro mundo ahí por estudiar. Yo creo que, por ejemplo, tú, David, que te estás enfocando tanto en formas postales, en papelería postal, a lo mejor sí puedes apreciar un poquito más todo este tipo de distintivos. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Ándale, ya me ¿Pudieras dejar de comprometiste. compartir, Carlos, para ver las Caras. caras de todos más grandes? Listo. Pues yo tengo revueltas las águilas con los postales, con los canceladores y con el papel sellado. Ujú. Esa es la preferencia que yo tengo. También sigo este tema
pero desde mi punto de vista, inclusive ahorita agarré mi libro de mi clasificador y vi que la que tú marcas como de Tacubaya está, está representada en una estampilla fiscal de la Guardia Nacional para el pago del impuesto de la Guardia Nacional. Ahora también Es, están muchas cosas, intersecciones entre las fiscales y las postales. Yo creo que eso es una muestra más. ¿Cuántas fiscales no se usaron de postales en situaciones? lo que pasa es de que creo Ujú. que gran parte de las estampillas postales fueron después de que se imprimieron de alguna manera, de algún detalle o completamente de alguna estampilla fiscal. Y lo que tú nos indicas en las papelerías de documentos, tanto fiscales como postales, también vienen así. Ese es su origen. Están intrínsecamente relacionados, son contemporáneos, vaya. Entonces, si se usan en una sección del gobierno, pues va implícito que en otra parte también se usa. Bien diferenciados, ¿no? Obviamente. Sí, pues con las nomenclaturas, ¿no? De que ponen de que el departamento de guerra, el departamento de... Exacto. Pero sí, muy interesante, la verdad. Bueno, yo disfruté mucho, la verdad, recopilar esto. Bueno, Por cierto, y nada más como paréntesis, les voy a compartir una imagen. Esta pieza, no sé si ya la están viendo. Sí. Sí, Ujú. Esta pieza se subastó hace no mucho tiempo en España con Soler y Lach. Esta pieza es una fabricación. En teoría, esta es una carta enviada por el Congreso de las Américas. ¿Cuál era el nombre oficial? Hacia Washington. Pero aquí lo delata fue el águila, digo, la serpiente, porque en todo lo que existe del Congreso, no era constituyente, era el Congreso de las Américas, no me acuerdo. Congreso de la Bueno, Unión. no, el Congreso de Apatzingán, ¿dónde estaba? Ah, perdón. El de Morelos. El de Morelos. Nunca se agregó en ninguna de sus iconografías o de lo que usaron, es águila. Y esta afortunadamente nadie la compró, pero el precio de salida era 1.500 euros y es falsa. Así que también cuidado con eso. Está el dibujo muy... O sea, se nota que no corresponde a la estética de la época. Ni a la tinta. La tinta también, sí. Que por cierto que en Uruguay vi muchas piezas con tinta muy sospechosa, pero obviamente no voy a decir muchas. Pero muy evidente, muy evidente. Oye, Carlos, Oscar, ¿qué tal? oye, ¿no has checado tú de esa misma época del 42 a 52, pero el papel sellado? El papel tiene unas águilas hermosísimas, los diseños que a ti te gustan, pero en el papel sellado de esos años están hermosas las águilas. Sí los he visto, pero ahí sí siento que ya me estaría saliendo del Huacar. Ahí sí para que veas ya, quería como que salirme de la frontera que me dibujé. Ya, no, pero digo, por la estética, te lo recomiendo el papel sellado de esa época. Están increíbles los diseños. Sí, no. Creo que está muy bonito el diseño actual, digo el de Epens, pero híjole, los del siglo XIX estaban mucho más bonitos, siento yo. Eran otro estilo, Carlos. Otras épocas, otros Otra, gustos. otra época, otro gusto, claro. Lo que pasa es que yo tengo gustos de viejito, del siglo XIX. Rafa, ¿qué nos comentas? Gracias por estar aquí presente. Ando súper afónico, caray. Andas Estoy a full. cayendo de gripa, mil disculpas. Por eso
la verdad que apagué mi video, mi cámara, porque llegué y me puse pijama y qué bonita presentación, Carlos, te felicito. Gracias. Yo realmente me he perdido mucho de estas pláticas que aquí el compañero Gerardo, con tanta labor y arduamente hacen cada jueves, caray. Sí. Muy interesante la plática y hay que esperar. El siguiente jueves va a ser la segunda parte, me imagino. No, hasta el 27 de marzo hubo espacio. Ah, Ujú. ok. Bueno, pues muy Sí, interesante. la fecha. Sí. Pero sí, por ejemplo, Ricardo, como te mencioné hace unos momentos, o sea, en las tarjetas postales entero, ¿cuántas representaciones hay del águila? En interiores postales hay muchísimas, obviamente, hay con errores, además, interesantes, Ujú. y muy bien elaboradas algunas, ¿no? O sea, realmente sí hay bastantes. Y, y, y bueno, ya como tarjeta postal en sí misma, es una gama de escudos nacionales, muchas tarjetas ya ilustradas con los escudos nacionales, ¿no? O sea, de diferentes épocas, ¿no? Entonces, sí, también que ya están dentro de la filatelia, las postales. Gran descubrimiento después de más de 100 años. Mm. Entonces, sí, también ahí estamos. Pero bueno, sí, está interesante lo que planteas. Yo creo que el problema aquí, como decía eh, Jaime, en cuanto a la aceptación o no dentro de lo filatélico, pues obviamente son fronteras, ¿no? O sea, de época, con criterios diferentes. Hay que proponerlo, ¿no? O sea, no me parece que sea descabellado, sí me parece que siendo algo que no se ha incorporado históricamente va a ser difícil su inclusión. Y la misma marcofilia, ¿no? No abarca todas esas marcas, ¿no? O sea, entonces quedaría muy por fuera. Habría que ver, por ejemplo, en los documentos lo que es la marca de agua del papel, por ejemplo, que hay muchas muy bonitas en cuanto a los blasones nacionales, ¿no? O sea, dependiendo de la época, y ahí sí el documento postal lleva la imagen, ¿no? En marca de agua, ¿no? Que es interesante, ¿no? O sea, y luego también habría que entrar a las ya que citaste ahí la creación de algunas versiones muy europeas, ¿no? O sea, eh, las representaciones que hacían muchas veces del escudo nacional en algunos documentos que yo tengo, por ejemplo, eh, eran verdaderamente surrealistas, ¿no? Porque les platicaban así como que es un águila con una serpiente, y tengo una ilustración del escudo nacional mandado a hacer en Europa que, bueno, uno juraría que es un cisne, ¿no? O sea, realmente no se parece nada a un águila. Este, si bien estaba como dibujante o grabador, porque está realzada la pieza en Europa, verdaderamente no tenía ni idea de lo que era un águila y tampoco de cómo eran los cisnes, porque lo puso comiéndose una serpiente, bueno, muy simpáticas, ¿no? O Son sea, muy entonces simpáticos esos casos. hay cosas interesantes a trabajar en esto, pero bueno, también parece que, como siempre, son temas aportadores y hay que proponerlos, ¿no? O sea, a ver si más gente se interesa por aceptarlos dentro de la filatelia, ¿no? O sea, no creo que se pierda nada con proponerlos, ¿no? Exactamente, sí, y justamente que qué bueno que lo mencionas porque yo les he traído aquí muchas presentaciones que son eso de ideas o cuestiones que estoy en ese momento yo trabajando porque me las he topado en las fuentes que estoy estudiando, pero eso no significa que quiera venir a reescribir el catálogo, ¿verdad? Ni nada por el estilo, y sencillamente Claro. tratar de ampliar un poco más el Y un conocimiento. águila que te puede interesar dentro de lo que son los enteros postales Ujú. privados, la de Express Nacional Mexicano, que es un águila eh, mitad mexicana, pues un águila bicéfala,
Y de un lado es mexicana y del otro lado haría muy feliz a Donald hoy día, a Trump. David Brown sabe de Mira, eso. Nos puede dar un poco. chécala porque tiene las dos versiones, es mexicana y la otra es, la otra cabeza es un águila calva. Una es un águila real con la serpiente y el nopal, y el otro lado es el águila calva con las jaras y demás norteamericanas, ¿no? O sea, muy interesante. Bueno, felicidades, ¿no? Gracias, Ricardo. Adelante, Ernesto. Gracias, Gerardo. Buenas noches. Carlos, buenas noches. Primero, pues felicitarte por, como siempre, exposiciones muy interesantes y que sí nos dejan pensando. Pues yo en este caso sí también sería un poco más pragmático. Déjame traspolarme un poquito hacia la actualidad. Si tú vas ahorita a la actualidad a una administración postal, existen muchos matasellos que utilizan los administradores, las administraciones. Te voy a poner un ejemplo. En este caso, cuando hacen comunicados internos, los administradores, hay documentación que requiere que tengan un matasello donde está el nombre del administrador y firman ese documento. Entonces, imagínate, es una marca, sí, de uso administrativo, pero ¿cómo lo integrarías en una marcofilia o como en un catálogo de cancelaciones si es una cancelación o es un sello con características que no van a tener un uso para el matasellar la correspondencia? Digo, existe la posibilidad, y he visto también marcas actuales, modernas, que son de uso administrativo y en un momento dado que no encuentran el matasello que se les perdió, que está en el proceso de que lo entreguen de la fábrica o de donde les hacen el matasello, utilizan uno que no tiene la función para cancelar la correspondencia y lo utilizan, y lo hemos visto. Pero sí, como tú dices, hay una línea pequeña en la que quizás, como decía Jaime Benavides, tenemos que ver o tenemos que tener una pieza postal usada, circulada, donde esté esa marca de una forma física para poder tener una manera de relacionarla dentro de un catálogo como tal de marcas postales, porque finalmente tú puedes tener las marcas y sí, es válido ponerla, como decía Jaime, en un adendum, en una extensión de marcas de uso dentro del funcionamiento de la estructura del correo, es válido, pero ya como función de la cancelación o del uso para la cancelación de las estampillas y que tuviese ese rol de la marcofilia y del estudio de esas marcas postales, yo creo que sí habría que ser un poquito más fino en qué vas a incluir o no vas a incluir. Siempre tiene que haber criterios académicos de cómo estás discriminando tu objeto de estudio. Fíjate que qué bueno que comentaste eso, Ernesto, porque a varios de ustedes ya les platiqué que ahorita que estoy recopilando todas las tarifas postales y que ya casi termino, ya prácticamente Excelente. las recopilé todas, levanté en el portal de transparencia del gobierno para pedirles que me dieran todas las tarifas que tuvieran digitalizadas. Me mandaron los documentos internos en los que están justamente negociando el aumento de la tarifa, todo así de los 2000 y los 2010, y vienen infinidad de ese tipo de marcas. Así Entonces, en es. la segunda parte, pues se las voy a mostrar nomás como curiosidad, ¿verdad? Pero es muy interesante ver como que todo eso que está pasando detrás de bambalinas. Así es. Y sí, pues finalmente yo creo que sí, como dices, habría que ser, eh, no sé si decir pragmáticos, quizás sí es la palabra, pero sí ser muy cuidadosos. Yo creo que esa es la palabra, cuidadosos. ¿Qué parte sí entra en eso y qué parte no? Porque bueno, si estamos hablando de 1800, a lo mejor una estampación puede referir simplemente a la identificación de una papelería oficial y nunca fue creado con el objeto, esa marca, ese sello de un uso postal para la cancelación de las estampillas, sino realmente es para identificar el uso de la papelería oficial. Y nunca, te digo, nunca estuvo contemplado como una marca. Si ya en algún momento recae sobre una pieza postal, entonces sí podríamos hacer un estudio. Bien lo dices, no tenemos la posibilidad de saber. A lo mejor nunca vamos a tener el campo de todas las cartas que se mandaron. Mucho material se pierde. Existe un
porcentaje altísimo de pérdida de la materia postal. ¿Cuánta gente no tira la correspondencia? Pero para poderla incluir en un catálogo, darle valoración, meter las tasas de rareza de estas cancelaciones, pues lleva toda una parte compleja, ¿no? Detrás de eso, un estudio mucho más profundo, y tienes que sí tener la manera, porque bueno, nosotros lo podemos hacer por gusto, pero para que tenga un reconocimiento y una aprobación a nivel mundial y que todo el mundo pueda decir, ah, no, pues es que esto sí tiene una validez porque tiene estos antecedentes, existe esta muestra que sí se utilizó en una correspondencia y sí existe, no puede ser, bueno, es que nosotros creemos que porque existió en un documento físico que es, no sé, a lo mejor es un informe o algo así, eso implica que también es postal o de uso para cancelación. No sé si me doy a Sí, entender. pero yo también ahí sí quiero dejar muy clara cuál es mi postura, porque creo que sí lo mencioné desde un principio, el correo, o sea, el Ujú, funcionamiento del correo en general, no es solamente la conducción de las cartas, hay claro. muchísimas otras funciones dentro del correo. Por eso ahí yo creo que es donde difiero un poco en cuanto a la manera de discriminarlas. Para mí Ujú, no es estrictamente, o sea, me estás diciendo que de demostrar que estuvo en una cubierta, pues yo te puedo demostrar que está en el documento porque yo lo tuve en mis manos, o sea, tangiblemente, y se selló, evidentísimamente, pero pues, no dejan de ser marcas, o sea, ahorita se me va, como que los ejemplos, pero sí traía pensadas algunas situaciones limítrofes. Por ejemplo, a lo mejor si está por aquí todavía Ernesto López o ya se desconectó, porque Sí, sí está. creo que lo que hizo Fernando Elizondo ahora en Expo Jalfil, algo tiene que ver con esto más o menos. ¿Quién recuerda? Aquí estoy. A ver, Ernesto, platícanos, si se puede. Por favor. Bueno, no sabría decirte porque esto sí fue algo hecho por el correo. Aparentemente, esta colección que presentó Fernando Lizondo, que él es el que debería de platicarlo Manera. porque conoce mejor su colección, fue una gota como de tinta que estaba en el sobre y era una marca que se puso en las oficinas postales para darle un seguimiento, como una trazabilidad y ver que la carta llegara en X periodo de tiempo. Era como un programa piloto, pero sí fue hecho dentro del correo, aunque esta mancha de tinta que a mí me sorprendió mucho porque yo las tuve en mi poder algunas cartas, pero nunca tuve la menor idea de lo que se trataba hasta que vi esta colección de Fernando Elizondo. Y estoy casi seguro que todos los que están aquí alguna vez vieron esas cartas o las tuvieron con una mancha como de gotas de manchón de pintura. De un Este, color rosa mexicano, ¿no, Ernesto? Magenta. había rosa y ahí creo que azul. Ujú. Es la que le Y, dice la mancha voraz a este Grijaldo, creo, ¿no? Sí. y entonces, pero ese sí fue un proyecto dentro del correo y por lo tanto sí siento yo que es correcto coleccionarlo, aunque no están catalogadas. Y el estudio que hizo Fernando Elizondo se me hizo muy interesante y muy bueno. Y creo que sí está dentro del área de limítrofe. Como quisiera. Sí, pero esa, vamos a ir a esa marca postal estaba considerada como una marca postal, como podría ser la marca de un correo aéreo o algo así. No fue precisamente planeada para matasellar las estampillas, como dices, Ernesto. Era una marca postal de un programa. Había un estímulo. Se trató, creo que si no me falla, entró con Carpinteiro esa marca. Es correcto. La idea de esta marca postal era implementar pues una serie de estímulos y de que la correspondencia sí llegara en un determinado tiempo a las casas y a las administraciones y todo eso para ver si se podían o generar la entrega de ese estímulo. Pero más bien era como una marca de, pues estas cartas ya están saliendo, ya se están entregando con este programa. O sea, estas cartas ya tienen entrega de velocidad, vamos a decir, más rápida. Entonces, era como un distintivo, es como poner aquí me voy a salir un poco, es como las marcas que ponen el 12 de noviembre para el Día del Cartero y de ese tipo. No precisamente una marca que fuera creada
con la idea de matasellar las estampillas, sino meramente como, bueno, esta carta está dentro del programa, la recibimos un día lunes y la tenemos que entregar a más tardar en 7 días, el lunes próximo ya tiene que estar entregada. En 3 Pero días, no, dice Gilberto. ¿mandé? En 3 días, dice Gilberto. Bueno, había unas con las locales internas en ciudad, sí, creo que era, yo me acuerdo, recibíamos correspondencia internacional registrada entre 7, 9, 12 días, cuando muy tardados en esa época, pero bueno, en ese sentido iba esa marca de la gotita esa. De la De la mancha manchita. bolas. Ajá. Yo también les puedo platicar con la fascinación que me crearon durante tanto tiempo las rayitas naranjas que vienen en las cartas y que también tardé años en entenderles y que encontré el nombre que es la indexación lineal. Ok, sí. Al final de cuentas son fenómenos que son tan recientes que todavía no los termina uno de comprender, pero tarde que temprano pues ya les agarra la onda, ¿no? Y qué padre que Fernando fuera pionero, ¿no? En ese Así campo. es. De eso se trata, de transgredir, ¿no? Las reglas. Adelante, Ricardo. Sí, gracias. Carlos, tú citabas, bueno, los onboards que en realidad son marbetes según el correo. Los marbetes, en particular, yo citaría así como algo limítrofe y muy discutible realmente desde el punto de vista, más allá de que me gusten y los coleccione, eh, los que son de rezagos. En realidad, no tenía nada que ver directamente con el servicio postal estrictamente, porque no dependía de si lo llevaba, se entregaba, y si no lo llevaba, no se entregaba. Era más bien, no se recogió la pieza, la marcamos para seguir el procedimiento de revisión y ver, bueno, de acuerdo a la guía postal, hacer el protocolo correspondiente. En realidad, esas piezas estarían en ese punto limítrofe, no tenía nada que ver realmente con el servicio postal propiamente, en el sentido de la entrega del documento mandado por un remitente a un destinatario, ¿no? O sea, era más bien una cuestión interna. Entonces, ahí tienen unas muy bonitas águilas, los del 84, por ejemplo, ¿no? O sea, y posteriores, 85, etcétera, tienen muy bonitas águilas, y entonces entrarían dentro de qué son documentos internos de uso de la dependencia, efectivamente, pero a la vez no depende de ellos la entrega o no entrega del documento, ¿no? Simplemente se mandaba rezagos y terminaba su tiempo de ley, se guardaba, ¿no? O sea, a diferencia de los onboards o marbetes de cierre, que sí tenían la finalidad de garantizar que no había una violación en el documento, ¿no? Y se enviaban con ellos al destinatario, ¿no? O sea, entonces, en ese caso ya habría una frontera medio discutible, son o no son documentos realmente de uso del correo para la entrega del documento. Es algo muy interno, ¿no? O sea, No, pero Sí, más bien un proceso interesantes y administrativo, bonitos, ¿no? ¿no, Ricardo? Claro. Como son un formas proceso numeradas. administrativo. Son formas numeradas, Sí. incluso les voy a decir en dónde me puedo apoyar en que sí es parte del sistema. En las primeras tarifas, que les digo que ahorita las tarifas las traigo, pero leídas al derecho y al revés, viene piezas caídas en rezagos por cada día se cobrará 1 centavo. Va subiendo, ¿no? Hasta 7 pesos. O sea, está dentro de la tarifa de portes y derechos postales, así que sí es parte de, o sea, es parte de todo esto, es un proceso. Incluso tú, Ricardo, lo dijiste una vez, o sea, holístico, ya queremos que dejar atrás la época de lavar la estampilla, ¿no? O sea, tenemos que ver el documento completo, incluso lo que viene adentro del sobre. Claro, no, yo estoy de acuerdo. En ese sentido, me parece muy importante que se estudie mucho más ampliamente y se cuiden los documentos para evitar tantos crímenes que han cometido los filatelistas a lo largo de su historia, aún con las tarjetas postales, arrancándoles y dañándolas, quitándoles la estampilla, ¿no? O sea, pero vamos, aquí el problema no es tanto el que holísticamente se puedan estudiar. Aquí el problema es más bien de qué sí y qué no acepta la filatelia, ¿no? O sea, porque la filatelia, igual que la ciencia, es una convención.
Entonces va a depender de un momento histórico determinado en que tú, me parece importante lo que haces, tú pones en la palestra de la discusión una temática y ya veremos qué tanto la resistencia al cambio puede permitir o no que esto se dé, ¿no? O sea, ojalá que sí, ¿no? O sea, a mí no me parecería nada desagradable, ¿no? Pero bueno, ahí está David por ahí Yo con la creo que mano yo lo levantada. hago por amor al conocimiento y por amor a la investigación y a la difusión. No es que se quiera imponer. ¿Y saben qué es lo que menos me interesa? Por ejemplo, la cuestión económica, es lo menos. O sea, ponerle precio a esas marcas es lo último que haría. Yo jamás me pondría a ponerle precio a nada. David, adelante, David. Sí, con respecto a los marbetes de rezagos, están registrados como un formato para un trámite interno, de acuerdo a la guía postal. Pero puede tornarse filatélico cuando, respaldando lo que dice Carlos, que te cobran un porcentaje de almacenamiento si tú la solicitas y la puedes recuperar. Entonces, haz de cuenta que deja de ser algo interno cuando por medio de otro formato lo solicitas. Entonces ya forma parte de la filatelia al momento de que se sobresale al público, ¿no? Si es que llega a un filatelista que no la destruya, como dice Ricardo, ¿verdad? Ahora, ojo, ¿están de acuerdo que el 90% de las joyas de la filatelia de la Revolución Mexicana salieron de rezagos y no salieron de manera orgánica? Y son unos piezonones y todo el mundo los quiere. Salieron por la puerta de atrás. Así es. En pocas palabras, debes proponer que haya puertas más amplias, traseras. Y hay que aclarar un punto importante, Carlos. Esa palabra que usan mal llamada, esa de Sandburg, desde mi punto de vista y de acuerdo a lo que he leído en la guía, Es está mal aplicada, Sí. porque para empezar se refiere a un resplandor. Y la guía postal específicamente la nombra como marbete. Ujú. Entonces, no, ese nombre, mi punto de vista, no debería de aplicarse. Y yo creo que la guía postal es muy explícita al respecto, entonces, inventar Acuérdate, no es en bueno. misión general ordinaria. O será muy general, generalmente también nos podemos equivocar. Por lo que el otro día nos estábamos peleando por lo de misión permanente, ¿no se acuerdan? Que les Sí, digo, sí, es lo mismo, la general guía postal ordinaria. es bien específica al respecto. Sí. Sí es, No sí hay que, es. no hay que confundir terminología con apodos. Yo tuve una discusión con Fernando Elizondo cuando me referí a la emisión de transporte de correo como mulitas. El nombre de mulitas no lo vas a encontrar en ninguna guía y no lo vas a encontrar en ninguna documentación oficial. Sin embargo, los filatelistas les dicen mulitas y saben perfectamente a qué nos estamos refiriendo, los garbancitos. Entonces, no hay que tampoco confundir apodos con terminología. Sí, tampoco no hay que ser tan Ignorancia dogmático. con sabiduría. También, No, que no hay unos que ser tan también dogmático. confunden eso. Pero no son los garbancitos. Garbancitos, No, ¿qué es lo que- no, esa es otra serie. Es la serie de Sí, transportes a de la que se hidalgos. refería. Transportes. No, me refiero a que la serie de 1872 la conocemos como garbancitos. Y también es un Sí, apodo ese es local. otro. Pero ese es un apodo que le Bueno, pusieron a en el filatelistas. sentido de apodo. Sí, Ujú. Sí. pero eso no lo vas a encontrar en ningún lado, pero es general su aceptación dentro de la filatelia de México. Y las Sí. mulitas tampoco lo vas a ver en ningún lado. Esa fue la discusión que yo tuve con Fernando Elizondo, porque decía que era culpa de nosotros que perdurar ese nombre que no debería ser y que debería ser el oficial. A estas alturas yo creo que ya es demasiado Pues tarde. ya se quedó. Y es inofensivo realmente. No tiene nada malo. La costumbre se hace ley. ¿Es nueva emisión? ¿O qué es esto? Sí, es una misión del 2024, 24. Ujú. el 50 aniversario de la Facultad de Estudios, no sé qué, de Superiores. Cuautitlán. Superiores.
de Ajá, la estudios UNAM. superiores ajá, de Y Cuautitlán. ahí te iba a comentar que hay mucha heráldica en las marcas, las marcas de seguridad. Ujú, Después te paso algunas, Carlos, para que claro. las tengas por ahí, Muy amable. Muchas gracias. como el Chinoli, ¿cómo le llaman? El agua quemada, que les presenté hace un momento, ¿no? A ver, déjense les busco. Esta, Y por favor, Chinoli. la duda. el Atl Chinoli. Sí, Atlachinole. En esta emisión también del 2024 lo tenemos en grande aquí en la parte superior de la hoja recuerdo. Y en cada estampilla aparece también la misma representación. ¿Es el del billete de 50 pesos? ¿O no? Sí, Sí, ¿verdad? sí, también. Es la que tú presentaste en tu primer, en tu, Primera diapositiva. ajá. Sí, que esa, el que me la señaló fue Ernesto López, ¿eh? Ernesto, si sigues aquí, gracias. Fue el que hasta me mandó un artículo. Está en un monolito en el Museo de Antropología, que alguien dice que es una maqueta de una pirámide, otros dicen que es un trono. Estoy terminando de poner de acuerdo, pero sí, ahí está. Sí, porque vi un video donde está muy cerca de donde está la pirámide, la Piedra del Sol. Creo que sí está ahí. Es correcto, está en la misma sala. Mm. Y tan grande que es ese museo, ¿verdad? Es una piedra que le llaman la piedra de la guerra sagrada y es una representación a un trono. Se dice que era el trono de Moctezuma, pero hay muchas versiones. Y en la parte de atrás aparece el águila, pero no aparece la serpiente. Carlos había comentado que iba a dar esta plática, le hice esta mención y bueno, Alcanza, Rafa. Perdón. Sí. le mandé los videos y alguna información sobre esto, pero no es el águila, sino aparentemente es otro símbolo que representa el fuego y el agua o una división. Entonces, también de ahí dicen que después nació la serpiente. Evolucionó. Y, y, Gracias. felic- y felicidades, Carlos. Muchas gracias por acompañarme. Aunque estoy en medio oculto y sin sonido, aquí estoy, no me he dormido. Pero estás al pie de cañón. Cuando te pregunto algo, Así luego es. no me contestas. Así que muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Todos los días. Felicidades. Gracias. Pues bueno, qué bueno que sí se va a atravesar este periodo, Gerardo, algo largo para tratar de aterrizar un poco más los argumentos y que en la segunda entrega los convenza un poquito más. Esa va a No, ser con mi ustedes meta. estamos, no te preocupes. Nos gusta ver, yo creo que todo lo referente a la filatelia y a correos, yo creo que todos estamos muy dispuestos a verlo, siempre. Verdaderamente, y es muy bonito poder platicar estas cosas que si se las platicas a cualquier otra persona, te van a ver con ojos de loco y ni te van a entender. O sea, es muy bonito cuando estamos en estos espacios de colegas y que nos podemos platicar estas cosas y que podemos hasta Nosotros rebotar. te vemos igual, pero disimulamos. Pues se extrañó Grifaldo. Me faltó Grifaldo hoy. Ando de viaje casi siempre este señor últimamente. Anda muy viajero, sí, sí. Sí. Ando en Mérida. ¿Montando alguna exposición? Porque No, pues pues normalmente es por lo que viaja, ¿no? Porque monta muchas exposiciones. Andaba como en Oaxaca, ¿no? En estos días. No sé si. Mérida, exposición filatélica y numismática de Mérida. Ah, ya. Siempre he querido ir a eso. ¿Alguien de aquí va a ir? Ya se fue. acabó. ¿Qué pasó? ¿Cuándo Don Emilio ya Estuvo muy pasó. pobre filatélicamente. Sí, es que la numismática siempre se lleva de trancazo.
No, es que hubo muy mala promoción filatélica, hubo 4 marcos. 4 marcos. No, Entonces sí, obviamente no le dieron toda la importancia a lo numismático, cosa que es importante, pero sí se vio muy pobre la promoción a lo filatélico, ¿no? oiga, les enseño antes de irnos rápidamente las cosas de Uruguay, lo que emitieron. Este es el entero postal, tarjeta entero postal. Adelante, Carlos. Déjate Me fijas. destacar para que puedas mostrarlo nuevamente. Esta es la hoja souvenir. Ay, es que me da charolazo. No, no, está bien, ahí está bien. Fíjense, les voy a platicar de esta hoja souvenir algo que no me pareció a mí. El artista está vivo y es el dueño del museo en el que fue se me hizo como que de mal gusto porque aquí en México está prohibido no poner gente viva en los timbres, o nomás en Estados Unidos. Pues sí, pero matarlo no tendría sentido, ¿no? No lo pongas, nomás no lo pongas, pon su obra, pero ¿para qué lo pones a él? Y luego miren, este es el cupón de respuesta internacional. Pero que resulta que es espécimen y que no lo puede uno canjear, es puro espécimen. Sí, 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 pero no sí, tiene. son 500 nomás. Me quedan 12 por si a alguien le interesa uno, me escribe. Yo. Y ya de ahí en fuera, pues ya son como que los regalitos de los comisionados. Algo así que esté muy interesante. Este es de Qatar. Es que como había gente de todo el mundo, Corea del Sur. Ah, mira, David, aquí está el que te voy a regalar. Ah, ok. Muy bien. Muchas gracias. Me cargo el otro también, El de Ecuador. Pues así, muy bonitos regalos, la verdad. Y ya pues me puse a montarlos porque eso que se queden ahí en un cajón agarrando polvo. Me decía uno de ellos, pero ¿para qué lo montaste? Eso no se exhibe. Le digo, yo no monto para exhibir, yo nomás monto para que no esté el tiradero. Ya es todo, Gerardo. Pues, Oye, muchas felicidades, Carlos. Muy interesante. Yo de esto conozco poquísimo, pero gráficamente muy interesantes todas las variantes infinitas de las águilas que uno dice, ¿cómo? Y otra más, y sí, distintas y distintas, ¿no? Es súper, súper interesante, con corona, sin corona, y luego esas que dices tú del tiradero abajo, yo nunca me había fijado, y cierto, ¿no? Pero sí son puras como espadas y cosas que tiene ahí, ¿no? Y cómo le dan como, la tratan de enaltecer mucho, ¿no? Al águila, pues es un escudo, ¿no? iba, así como Sí, soberbia. sí, sí, Y muy, ahorita yo creo que muy. la tienen muy cabizbaja, la versión actual. Pues sí, muy mal, ¿no? Creo que fue con Echeverría que hicieron ese último escudo, ¿no? Y que ya dijo que así va a ser. No, creo que le subió un poquito la cabeza. Sí, creo que hizo que más digna y le subieron no sé cuántos grados la cabeza para que no estuviera tan agachada. Yo recuerdo algo así muy vago, pero es cierto que de perfil no está tan padre, No ¿no? luce, no luce igual. De perfil, pues se le ve solo una ala, ¿no? Bueno, o sea, hasta quedan como empalmadas un poco, pero creo que ya se quedó así o no, o todavía le van a ir cambiando. Pues técnicamente lo podrían hacer, pero incluso no sé si te acuerdan cuando Felipe Calderón terminó su sexenio que propuso que se volviera a llamar nuestro país República Mexicana. Hasta por eso lo criticaron, que yo no le veo nada de malo, la verdad. Pues es una república y es mexicana. Se ve muy mal que se llame Estados Unidos Mexicano. Copia. Suena mejor. Pues sí, muy, muy, muy interesantes y unos muy bonitos, ¿no? Esos grabados, ¿no? Difíciles de hacer. Un arte. Sí, muy, muy bien. Pues muchas gracias. No, muchas gracias a usted por conectarse. Me da mucho gusto saludar. Señor moderador, Gerardo. Sí, aquí estoy buscándote otras águilas para que las veas en marcos de seguridad. En este caso es también el escudo de la Universidad de Agraria Antonio Narro de Saltillo, Coahuila, ¿no?